Cuestionario. Lo que vamos a hacer ahora es recordar lo que hemos llevado ayer, la parte teórica, tipos de ángulos, tipos de triángulos y vamos a responder. A ver, en sus exámenes de admisión siempre va a haber este tipo de preguntas. A ver, pregunta tantos con sus tres o cinco con sus cuatro o cinco opciones. Lo que tenemos que saber simplemente es la parte teórica. Comenzaremos. Ya sabemos, ¿no ve? Como ayer hemos hecho. A ver, dice, un triángulo presenta tres lados y tres ángulos interiores iguales, perdón, interiores, cuya suma es ¿cuántos sus ángulos? Acabo de decir. Vuelvo a repetir. Un triángulo presenta tres lados y tres ángulos interiores. ¿No ve? Un triángulo siempre tiene tres ángulos interiores. Ahí está. Regla fundamental de los triángulos. La suma de estos tres, ¿cuánto me tiene que dar? Siempre hemos quedado. ¿Cuánto? Jóvenes. ¿Cuánto me tiene que dar? 180, ¿no ve? Acabo de decir hace unos minutitos. La suma de sus tres ángulos internos, la suma de los tres, siempre tiene que ser 180. Nunca se olviden eso, ¿ya? Siguiente pregunta. De acuerdo a la longitud de sus lados, o sea, recordaré lo que he llevado, o sea, por sus lados, ¿cuántos tengo? Equilátero, isósceles y escaleno. A ver, vamos con la pregunta ahora. De acuerdo a la longitud de sus lados, los triángulos se clasifican en triángulo equilátero, isósceles, escaleno, todos o ninguno. ¿Quién me dice la respuesta? Vuelvo a repetir. De acuerdo a la longitud de sus lados. Ahí está, mira, les estoy mostrando las respuestas. Según a sus lados, ¿en cuánto se divide? Se divide en equilátero, isósceles, escaleno. Ahora voy con la pregunta. De acuerdo a la longitud de sus lados, los triángulos se clasifican en inciso A, triángulo equilátero, inciso B, triángulo isósceles, inciso C, triángulo escaleno, inciso D, todos, inciso E, ninguno. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es, chicos? Todos, ¿no? Porque toditos son los ángulos o todas las opciones que tengo son los triángulos, ¿no ve? El equilátero, el isósceles y el escaleno, los que se clasifican. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tenemos que entender bien la teoría, ¿ya? Los triángulos se clasifican por tres, ¿no ve? Equilátero, isósceles, escaleno. Nunca se olviden de eso. Vamos con el 3. Él, dice, puntos suspensivos, puntos seguidos, puntos, puntos, poseen los tres lados iguales entre sí, por tanto sus tres ángulos interiores son iguales. ¿Qué triángulo tiene tres lados iguales? Equilátero, isósceles, escaleno, todos o ninguno. ¿Quién me dice? A ver, ¿cuál es? Equilátero, muy bien, correcto, correcto. Inciso A, aquí vamos a poner equilátero, voy a poner ya, ya sobreentienden que es ¿no ve? El inciso A. Nada más. Siguiente, él, dice, puntos, puntos suspensivos, posee los dos lados iguales entre sí. O sea, dos lados nomás tiene. Por tanto, dos de sus ángulos interiores son iguales. ¿Qué triángulo será? Equilátero, isósceles o escaleno. ¿Quién me dice? O todos tal vez, o ninguno. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Triángulo y isósceles, ¿no ve? El triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales, es decir, esa vendría a ser mi respuesta, ¿no ve? Isósceles. Siguiente, el, puntos suspensivos, posee los tres lados diferentes entre sí.
Por tanto, sus tres ángulos interiores son también diferentes. ¿Qué triángulo será? ¿Equilátero, isósceles o escaleno? ¿O serán todos o será ninguno? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué triángulo es? Triángulo escaleno. Ya no se van a olvidar. Escaleno. Todos los lados son diferentes. Aquí está lo que les he dicho. Por sus lados y por sus ángulos. Ah, perdón. Por sus lados. Equilátero, los tres iguales. Isósceles, dos iguales. Triángulo escaleno, ninguno es igual. Todos son desiguales. No me interesa el triángulo, ¿no ve? Ah, mucho cuidado. Ya se van a dar de cuenta. Entonces aquí sería escaleno, como se ha expuesto. Siguiente hojita. Número 6. De acuerdo al valor de los ángulos interiores, de acuerdo al valor de sus ángulos interiores, los triángulos se clasifican en rectángulo, acutángulo, obtusángulo, oblicuángulo o todos. ¿Quién me dice? Fácil las respuestas. Se clasifican en todos, ¿no ve? Todos, todos, todos estos son clases de triángulos por sus lados. No les he hablado del oblicuángulo, ahorita les voy a hablar, ¿ya? No es nada difícil saber el oblicuángulo. Ya, no les he hablado de este, pero la respuesta es todos. Se llama, dice, puntos suspensivos, cuando presenta un ángulo de 90 grados. Pregunta la clase, ¿qué triángulo tiene 90 grados en uno de sus ángulos? Rectángulo, acutángulo, obtusángulo, oblicuángulo o ninguno. ¿Quién me dice? No, todos los triángulos que tengan 90 grados siempre va a ser rectángulo, rectángulo, ¿ya? Nunca se me van a olvidar eso. Por eso, y vuelvo a repetir lo que yo les decía. Aquí está, ¿no? Aquí está. El triángulo más común en los exámenes es el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque este tiene un ángulo de 90 grados. Ahí está, 90 grados remarcadito. ¿Estamos de acuerdo? De ahí su nombre les decía recto. Recto, cuando es recto, quiere decir 90 grados. Ya no se van a olvidar eso, nunca. 8. Se llama puntos suspensivos cuando todos sus ángulos son agudos. Todos sus ángulos son agudos. ¿Quién será? Rectángulo, acutángulo, obtusángulo, oblicuángulo o ninguno. Y les voy a dar el chanchullito. ¿Quiénes tienen ángulos menores a 90 grados? ¿Quién me dice? ¿Qué triángulo es? Vean a ver. ¿Cuál sería? Triángulo acutángulo. Ellos tienen menor a 90 grados. Eso es lo que me dice. Se llama acutángulo, tendrá que ser aquí, cuando presenta un ángulo, perdón, mayor, ya estoy mal. Ustedes me han hecho equivocar. Bueno, no ustedes, he leído mal. Mayor a 90, obtusángulo. Ya, mayor a 90, obtusángulo. Perdón, chicos. He leído mal. Entonces aquí es obtusángulo. ¿Qué inciso será? Inciso C. ¿No ve? Inciso C. Aquí está. Obtusángulo. Y el último se llama, dice, si ninguno de sus ángulos es de 90 grados. Ninguno. Cuando ninguno de sus ángulos es 90 grados, se puede decir que es un triángulo. ¿Quién me dice? Acutángulo, porque ninguno es 90, todos son menores a 90, ¿ya? Que también podría ser oblicuángulo, ¿ya? Que también podría ser acutángulo, no, uno de los dos, ¿ya? ¿Por qué les digo lo siguiente? Acutángulo o oblicuángulo.
Aquí vamos a poner, ya, pondremos oblicuo ángulo para explicarles lo que les iba diciendo. Oblicuo ángulo, inciso D. A ver, en aquí yo solo he puesto tres clases, ¿ya? El triángulo acutángulo, el rectángulo y el obtusángulo. Hay uno más, que es el oblicuo ángulo, pero el oblicuo ángulo es el mismo que el acutángulo, ¿ya? Es lo mismo. Tiene las mismas definiciones, si quieren, ¿ya? Por eso se le dice que el triángulo, aquí se los voy a poner, oblicuo, uy, muy grande esa mi letra. Triángulo, vamos a cambiar, ahí está. El triángulo oblicuo ángulo se dice que es opuesto al rectángulo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Como el rectángulo tiene un ángulos de 90 grados, eso ya sabemos, ¿no ve? Ya les dije. El triángulo rectángulo, este que está aquí, tiene un ángulo de 90. En cambio, el oblicuo ángulo no tiene ninguno de 90. Es opuesto al rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la respuesta sería aquí oblicuo ángulo, ¿ya? Pero se considera que el oblicuo ángulo es lo mismo que el acutángulo, porque el acutángulo tampoco tiene ningún lado de 90 grados. ¿Por qué no es lo mismo el obtusángulo? Porque el obtusángulo tiene un ángulo mayor a 90. De eso se diferencia, ¿ya? Entonces, si quieren, aquí podemos poner triángulo, acutángulo y obtusángulo son los mismos, ¿ya? Pero el que se maneja más la definición es del acutángulo. ¿Estamos de acuerdo? Nada más, ¿ya? Eso de la parte teórica de ese tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque solamente tienen que saber definición de los triángulos, ¿ya? Todavía no vamos a hacer ningún tipo de ejercicios, ¿ya? Vuelvo a repetir. Lo que vamos a hacer de ejercicios es del triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene un tema aparte que vamos a avanzar, ¿ya? Ahora vamos con áreas de triángulos, ¿ya? Ya conocemos a los triángulos, ya sabemos cuándo es un rectángulo, oblicuo ángulo, etc. Ahora vamos a calcular el área, pero antes debo definir qué es área. A ver, yo sé que todo el mundo ha visto esto alguna vez o ha escuchado de sus papás tal vez o de alguien, ¿no? Un vecino, un familiar, etc. Dicen, mira, quiero comprar un terrenito, les dicen así, que tiene, por decirte, 300 metros cuadrados. Ese es el valor del terreno, la superficie, dice. 300 metros cuadrados tiene. Cuando yo digo eso, quiero decir que todo el terreno, todo eso es la superficie, lo que yo voy a ocupar en ese terreno. Tal vez me voy a hacer mi casita, no me voy a hacer, no sé, mi wally, lo que ustedes quieran, ¿ya? O me voy a hacer mi parqueo, algo, ¿no ve? Todo eso puedo usar. No puedo entrar al vecino, porque aquí está el vecino, ¿no ve? El vecino está con su casa aquí. No, aquí no puedo entrar. Solo tengo que tener, o solo puedo utilizar mi área de 300 metros cuadrados. ¿Cómo han hallado esta área? Fácil. ¿Qué han hecho? Ha venido el topógrafo o el encargado de hacer la medición de catastro y dice ya, este lado a lo ancho, dicen ellos, miden 30 y a lo largo mide 10. ¿Qué cosa? Metros. Ah, entonces, ¿cómo ha sacado ese resultado? Ha multiplicado estos dos. Ha agarrado su calculadora y ha dicho, ¿cuánto es 30 por 10? Y le ha salido 300, le ha salido. Así le ha salido, como respuesta. Ah, entonces, metro por metro, eso es metro cuadrado. Eso ya lo hemos llevado en álgebra, ¿no ve? Eso es la superficie, el área de esta figura. En este caso, mi figura es un terreno. ¿Ya? Pero ahora nosotros no estamos hablando con figuras cuadradas. ¿No? Ya lo voy a usar este ejemplo, solo era para darse cuenta nada más.
Nosotros estamos con triángulos. Entonces, para los triángulos existen formulitas. No es tan fácil como para los rectángulos. ¿Ya? La primera fórmula, número 1, dice bien clarito aquí, ¿no ve? 1. Ustedes tienen un triángulo cualquiera. Ese es mi triángulo cualquiera. ¿Qué hacen? Van a medir su base. ¿Qué es su base? Su base, se los voy a remarcar con rojito. La base es desde este vértice hasta el otro vértice. ¿Cuánto medirá? No sé, pero medimos. La altura, ¿ya? ¿Qué es la altura? Usted agarra el punto más alto de su triángulo y lo mide de forma recto, perpendicular, recto. Entonces yo puedo agarrar no sé, un metrito, un flexómetro y lo mido recto. Y a eso se llama altura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se llama? Repito, ¿qué se llama esto? Altura. Esa altura por base se multiplica con la siguiente fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Área, o sea, todo lo que está con azuncito se llama área, ¿no? Ya hemos quedado que es área, ¿no ve? El espacio donde yo voy a utilizar algo. Todo esto es área. Esa área se calcula con la fórmula. Dice 1/2 por base por altura, ¿no ve? 1/2 por base por altura, dice. ¿Cómo es eso? A ver, mis disculpas, ¿cómo es eso? Yo voy a poner un ejemplo clarito, así facilito. Ya, cualquier triángulo, no siempre puede ser lo que está en la gráfica. Yo, por ejemplo, puedo agarrar este triángulo cualquiera. Se podría decir que es un triángulo echadito, ¿no ve? Ya. ¿Qué hago? Mido su base, aquí está su base, desde aquí hasta aquí. Digamos que mide, no sé, 40 centímetros. He agarrado mi reglita, 40 centímetros. Altura. ¿Cómo se mide la altura? Desde el punto más alto del triángulo. ¿Cuál es el punto más alto? Es aquí, ¿no ve? Desde ahí voy a medir hasta la base. Esto es la altura. Y digamos que mide, no sé, 10 centímetros. Ahí está. Primera fórmula. ¿Qué dice? El área, o sea, ¿qué es el área? Todo esto, el área sombreada, el área que voy a utilizar. Todo esto, el área es igual, dice, a 1/2 por la base. ¿Cuánto es la base? 40 centímetros. Por su altura. ¿Cuánto es su altura? 10 centímetros. ¿Qué hacemos? Multiplicamos, ¿no ve? 1 por 40 es 40, 40 por 10, 400, dividido entre 2, eso me da 200. El área de ese triángulo es 200 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Solamente he utilizado la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Es esta. ¿No ve? Operación matemática. 1 por 40, 40 por 10, 400. Entre 2, 200. Y ya está la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una primera fórmula, ¿ya? La fórmula que tenga altura y base. Vamos con otra. La 2. Ya es un poquito más complicada, ¿ya? Esta no la vamos a usar porque ya la usamos hace un momento. Es la misma, solamente que en vez de base aquí le ha puesto, en vez de base le ha puesto una A nada más. Y en vez de H le ha puesto, bueno, aquí está altura, ¿no ves? Sobre 2, ya, no la usamos. Esta quiero utilizar, ¿ya? Y para que se entienda mejor, otra vez me voy a hacer un triángulo. Voy a agarrar casi el mismo triángulo, ahí está. El mismo triángulo. Aquí ya no me sirve decir base. ¿Qué pasa? Este triángulo tiene como datos dos cositas. Tiene un ángulo, que ya sabemos que es un ángulo, es una abertura, que lo voy a llamar ángulo tita. Ahí está, ángulo tita. Y entre este ángulo que viene de este vértice, ¿no ve?
¿Qué lados están chocando a este vértice? Este lado, el primer lado. ¿Ya? Esto lo voy a llamar lado X, ya no siempre lo que está aquí, puede ser cualquier letra. Y este lado, lado Y, así. ¿Por qué estos dos lados me sirve? Porque estos dos lados están chocando con este vértice. Este lado no me sirve para nada. Está ahí, está de adorno. ¿Qué dice la fórmula? El área de este triángulo es igual, dice, al lado X por el lado Y por el seno de tita. Y lo dividimos entre 2. Y eso es mi fórmula. ¿Ya? Aquí también se puede apreciar eso. Vean, dice, esto vale un lado y esto vale otro lado. Esto no me sirve, por eso no quiero que tomen en cuenta esta altura. ¿Ya? Entonces dice A por B, ahí está, es como si fuera X por Y, esto es A por B, no es base, aquí es una letra nada más. Aquí sí es base, por eso base por altura se dice. Aquí no es base, cualquier letra B. Entonces digo A por B por el seno de tita dividido entre 2. Fórmula. ¿Qué pasa si ahora yo tengo un ejercicio? Rapidito me voy a inventar. Ya van a disculpar el horror de pulso. ¿Qué tal si yo tengo este ejercicio? Ojo, el ángulo no siempre va a estar aquí, puede estar arriba, en este costado, no interesa. Lo que interesa es que desde este ángulo que tiene este vértice en común, salgan otros dos catetos, es decir, puede ser una M si quieren y una N. O para hacerlo de forma numérica, aquí puede ser un 6 y aquí puede ser un 4, digamos, ahí está. Listo, ¿qué dice la fórmula? Yo quiero saber cuál es el área de este triángulo. Me voy un poquito más a un costadito y digo, el área es igual a sus dos lados que están chocando, o sea, 6 por 4 por seno de cuánto. Voy a decir que este ángulo tita que valga, a ver, no sé, seno que valga, ya, 30 grados, así, rapidito. Seno de 30 grados sobre 2, ¿ya? Todavía no hemos avanzado la función seno, pero ya más o menos nos estamos ingresando poco a poco al tema, ¿ya? A ver, denme un segundo, me voy a poner mi calculadorita. Ahí está. Consulta la clase, ¿pueden ver la calculadora? ¿Sí o no? Ya, listo. Listo. Fracción, decimos 6 por 4. Por la función seno, coseno, tangente son funciones, ¿ya? Entonces ustedes solamente seno van a apretar. Seno de 30 grados dividido entre 2. Igual, sin miedo tienen que apretar. 6, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? 6. Entonces el área había sido 6. Listo, ahí termina su ejercicio. ¿Cuándo van a usar esta fórmula? Cuando no tengan altura. Aquí, por ejemplo, yo no tengo altura. No sé cuánto es su altura. Si me da altura, esta alturita, entonces yo tranquilamente esto utilizaría. ¿No ve? Pero como no tengo altura, como esto no me da en este ejercicio, ya lo voy a ir borrando. Como no me da la alturita, entonces no se aplica. ¿No ve? Aplico la segunda fórmula, que es sus dos lados que están chocando a este ángulo por seno de ese ángulo dividido entre 2. ¿Ya? Tercero, este es el más complejo. ¿Ya? El más complejo. ¿Por qué? Porque este es un triángulo cualquiera, que ya no tengo ni alturas ni ángulos. Solo tengo como lados A, B y C. Pero antes de entender esta fórmula, yo tengo que tener en cuenta primero la definición del perímetro. ¿Alguien me puede decir qué es el perímetro? Jóvenes, ¿alguien conoce al perímetro? Ya, lo mismo que hace un momento. Igual, hagan de cuenta que yo tengo el mismo terrenito, pero ahora me dice, en derechos reales, me dice
Para sacar sus papeles, señor, usted necesita el perímetro de su terreno, les dice. ¿Qué hacen? Los arquitectos, los topógrafos, etc. ¿Qué hacen? Agarran y van a medir todos los lados. Y hemos quedado que en mi lote anterior, ¿esto cuánto medía? 30 les decía, ¿no ve? 30 y esto medía 10. Como es un terreno, como es un rectángulo, jóvenes, aquí arriba también pues es 30, ¿no ve? Y aquí arriba también tiene que ser 10. Entonces, el perímetro no es nada más que la suma de sus cuatro lados. O sea, voy a sumar 30 más 10 más otra vez 30 más otra vez 10. ¿Y cuánto me saldrá esto? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sale? 80. 80 metros es su perímetro. Listo. Ese es el perímetro. O sea, es como si ustedes agarraran una pequeña winchita o no sé, no winchita, un pequeño flexómetro, ¿ya? Y comienzan a medir 30, mide aquí 10, otra vez 30, otra vez 10 y vuelven al mismo punto que han llegado, ¿eh? Ese es el perímetro, jóvenes. ¿Ya? Lo mismo pasa con el triángulo. El triángulo, si yo quiero sacar su perímetro del triángulo, comienzo a medir desde aquí. Esto mide B, luego mide A y mide C, y al final lo sumo, ¿no ve? Ese es el perímetro. Pero aquí tengo algo parecido al perímetro. Esto es el semiperímetro, ¿ya? Es decir, de este perímetro, ahorita este es A más B más C, A más B más C. Esto es el perímetro, pero el semiperímetro lo divido entre dos. Ya está. Porque este semiperímetro necesito en la fórmula, aquí está, semiperímetro, semiperímetro, semiperímetro y semiperímetro. ¿Estamos de acuerdo? Ya van a tener cuidado con esta fórmula. ¿Cuándo van a usar? Cuando ustedes tengan como lado, como dato sus tres lados. Cuando no tengan ni ángulos, ni alturas, nada. Aquí era más fácil en el 1 porque nos daba una alturita, o lo multiplicaba por su base y listo. Y lo divido entre 2, decía. Qué fácil. Ya, el segundo se va complicando porque ya tengo un ángulo. Ya. El tercero ya no tengo nada, ni ángulo, solo tengo los lados. Entonces esos tres lados tengo que sumarlos y al sumar me da el perímetro, les decía. De cualquier figura es así. Yo, por ejemplo, tengo, no sé, este garabato tengo, ahí está. Hay el perímetro, ¿qué hago? Comienzo a agarrar el flexómetro y empiezo a sumar. Pues digamos que esto vale 15, más 10, 25, más 35, 60, más otros 35, 95, más 5, 100, más 20, 120. Todo esto vale 120. Eso nada más quiere decir. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que tengan el semiperímetro, me utilizan esta fórmula. Ejemplo rápido. A ver, agarraremos este ejemplito. Pequeño triángulo. Donde solamente tengo como datos que este lado vale, no sé, a ver, vale 2, digamos ya. Este otro lado vale, no sé, vale 4. Este otro lado vale 3, digamos, ahí está. No, 3 no. Que valga 6, digamos, ya, algo así. Me estoy inventando los lados. Listo. Lo primero que debo hacer es hallar el semiperímetro. ¿Qué es el semiperímetro? Así puedo poner para que no se olviden. Semiperímetro. ¿Ya? Semiperímetro. ¿A qué es igual? A la suma de sus tres lados sumaremos 6 más 4 más 2, pero lo debo dividir entre 2. Sumaremos 6 más 4, 10 más 2 me da 12. Aquí abajito lo voy a hacer eso. Me da 12 dividido entre 2 sería. ¿Cuánto es 12 entre 2? Eso es 6. El semiperímetro vale 6 en este ejercicio. ¿Qué hago? Me voy a mi fórmula, porque quiero calcular el área. ¿El área qué es? Ya hemos quedado. Toda la parte que se va a utilizar del triángulo. ¿No ve? Toda la superficie. Entonces el área, ¿a qué es igual? Es a la raíz cuadrada
del semiperímetro, pero ya tenemos, ¿cuánto vale el semiperímetro? 6. Por, otra vez, ¿cuánto vale el semiperímetro? 6 menos el primer cateto, ¿ya? No interesa a quién le den el primero, este puede ser el primero, o este puede ser A, este puede ser B, este puede ser C. Ya, no me gusta, este puede ser A, B, C, lo que ustedes quieran, pero tienen que hacer en orden, eso sí. Yo voy a decir que esto sea C, digamos, que esto sea A y que esto sea B. Entonces, ¿cómo sería aquí? 6 menos A, dice, menos 4 sería. Siguiente, va a ser 6 menos B. ¿Cuánto vale B? 2. Siguiente, 6 menos C. ¿Cuánto vale C? Uy, 0 menos 0. Ya, listo. ¿Qué pasa? Hago mis operaciones y al final me va a dar algo, digamos, ya no estoy para hacer cálculos, digamos que me va a dar 40, le sacan la raíz y les va a dar un número, y esa es la respuesta, ¿ve? Y esto ya es cálculo nada más. Lo que quiero que ustedes me entiendan es el semiperímetro. Una vez que tengan el semiperímetro, ustedes van a poder reemplazar en la fórmula, nada más, ¿ya? Y el último es en caso especial, ¿ya? Caso especial es el último. ¿Por qué digo caso especial? Porque esta fórmula de aquí se los voy a poner, solamente me sirve, ¿para qué? Aquí vamos a pedir, para el triángulo equilátero. Solamente para eso me sirve. ¿Ya? Un ratito. Equilátero, ahí está. ¿Cuál es el triángulo equilátero? Ya lo conocemos. Aquí está el triángulo equilátero. Es aquel que tiene tres lados iguales. Para este triángulo me sirve. Para el que tiene tres lados iguales. Entonces, aquí están. Tres lados iguales. ¿Qué dice la fórmula? O sea, el área es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 4 por A. O sea, cualquiera vale A, entonces el valor que tenga el cateto al cuadrado. Ejemplo. ¿Cómo sería? Agarrarían a cualquier triángulo que ustedes tengan y hacen lo siguiente. Pondremos datos. ¿Qué tal que un lado valga 5? Ahí está. Hemos quedado. Si este vale 5, este vale 5 y este vale 5. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. Y les decía, todos sus ángulos, ¿cuánto valen? ¿Quién me puede decir? ¿Cada ángulo cuánto vale? Nunca tienen que olvidarse. ¿Cuánto vale? Ya, no se van a olvidar. 60 grados. Toditos valen 60 grados. ¿Ya? Pero aquí no me importa el ángulo, porque aquí en la fórmula yo no tengo ángulo. Yo solamente digo, el área es igual a la raíz cúbica o raíz cuadrada de 3 sobre 4 por A. A es cualquiera, o sea, voy a poner 5 al cuadrado. Listo, aquí nos va a dar una respuesta X, ¿no ve? Ya, así que no lo podemos hacer para no dejarlo así como el anterior ejemplo. Ya, listo. Y digo, fracción, raíz cuadrada de 3 dividido entre 4, de 3, ya, seguiremos. Por, dice, 5 al cuadrado, ahora sí lo voy a dividir entre 4. ¿No? Tal como está. Igual, sin miedo tienen que hacer. ¿Cuánto sale? 10,82, ¿no ve? 10,82. O punto 8 le pueden poner. Y listo, ya está con eso. ¿Estamos de acuerdo? Esta cuarta fórmula en casitos que sea un triángulo equilátero, que son muy pocos los casitos, por eso no es una fórmula muy conocida, ¿ya?
Generalmente en trigonometría se avanza con esta clase de ángulos, con el tercer caso y con el segundo caso. ¿Ya? Generalmente. Ahora bien, haremos ejercicios. ¿Ya? Ahora sí, tenemos que entender bien lo que hemos aprendido para poder resolver. Comenzamos con el primero. Un poquito lo voy a extender porque algunos tal vez están con celular, ¿no ve? Y no se ve muy clarito. Ahora sí. Dice, un triángulo presenta una base de 12 centímetros. Una base, ya tengo que interpretar. Ya, su base es 12 centímetros. Ya me puedo ir anotando. 12. ¿Qué más dice? Y una altura de 7 centímetros. Ay, ay, ay. ¿Qué es la altura? La altura es desde cualquier vértice, desde el vértice más alto hasta la base. Esto es altura. ¿Cuánto mide? 7 centímetros. Listo. Entonces, mi triángulo puede ser cualquiera, jóvenes. Con tal que cumpla que sea su vértice. 12 y 7 de vértice. A ver, 7 de altura, perdón. 12 de base y 7 de altura. ¿Cuál es su área? Entonces, cuando tengo altura y base, sin miedo, ¿qué ecuación voy a utilizar? A ver, vamos a poner. Tal vez será la primera o la segunda, será esta. Se los he puesto con diferentes tipos de color para que se den de cuenta. Ya se los voy a poner así. Y quiero que me respondan cuando termine de copiar todito aquí. Muy bien. ¿Cuál de las tres voy a utilizar? ¿La verde, la roja o la celeste? ¿Quién me dice? Cuando tengo altura, ¿cuál me sirve? ¿La verde, la roja o la celeste? ¿Cuál utilizaría? La roja. No. La roja se utiliza cuando yo tengo un ángulo. Aquí no me dicen ángulo. Se descarta. Cuando no hay ángulo, ya saben, descartemos la roja. Está entre los dos. ¿La verde o la celeste? ¿Quién me dice? No, tampoco. La celeste se utiliza cuando yo tenga este valor y este valor. No tengo los valores, solo tengo la altura. La altura no es lo mismo que esto, por si acaso, ¿no ve? La altura solamente es agarrar desde el vértice más alto, o sea, desde aquí, y medir hasta el centro. Esa es la altura. ¿No ve? Entonces también se descarta. Descartamos también esto. Entonces, esta había sido. ¿No? Esta había sido. Listo. Con eso ya habríamos descubierto la fórmula. Rápido. Área que es igual. Un medio por la base por la altura. ¿No ven? ¿Cuánto es la base? Aquí mismo dice, miren, dice su base es 12, ya 12 anoto. ¿Y su altura? ¿Cuánto es su altura? 7. ¿Cuánto sería? Calculemos, a ver. 12 por 7 entre 2, ¿ya? Podría ser lo siguiente para no utilizar mucho mi calculadora. Como todo está en multiplicación, la mitad de 2, 1, la mitad de 12 me da 6. Y digo, 1 por 6 por 7, eso es 42. ¿En qué unidades me daba? Si me da en centímetros, va a ser centímetros al cuadrado. Listo, ¿qué inciso? Inciso C. ¿No ve? Vuelvo a repetir. Si ustedes escuchan base y altura, se van a la primera fórmula, a esta, ¿no ve? A la primera. Esto es base por altura. ¿Ya? Si escuchan base por altura, a la primera. Vamos con el siguiente, para ganar tiempito. Dice, un triángulo tiene lados de 7 y 10 centímetros y un ángulo entre ambos de 60. ¿Cuál es su área? Ya me voy a graficar para que se entienda. Ahí está mi triángulo. Este triángulo dice que tiene dos lados, dos valores. O yo voy a suponer que este vale 7, ¿ya? Que este vale 7 y este vale 10, ¿ya? Este vale 10. Ahí está.
y tiene un ángulo entre ambos, o sea, entre 7 y entre 10 tiene un ángulo. ¿De cuánto? Este es tu ángulo de 60 grados. Ahí está, 60 grados. Pintarrajeamos bonito así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Otra vez se los voy a poner rapidito. A ver, voy a ver si me han entendido el punto o no. Y miren, como sea lo estoy poniendo. ¿Cuál utilizo? Celeste, verde o rojo. ¿Quién tiene ángulo en este caso? ¿Quién me serviría? Celeste, verde o rojo. ¿Cuál utilizo? Muy bien, exacto. El rojo, los demás no me sirven. Este me sirve. Este me sirve. Hemos quedado, esta formulita no la voy a usar. No, no, never, no uso esto. Esta es la que me sirve. ¿A ver? ¿Qué dice la fórmula? Dice, área de este triángulo, ¿a qué es igual? A la multiplicación de sus dos lados, o sea, 7 por 10 por el seno del ángulo. ¿Cuánto es seno? ¿Cuánto es el ángulo? Seno de 60 y lo dividimos entre 2. Aquí sí se necesita calculador. ¿No ve? Vamos a buscar mi calculadora. Listo. Otra vez, borramos todo. Fracción. 7 por 10 por seno de 60 grados. Entre 2. Igual, sin miedo. Ya, me sale con fracciones, con radicales, en fracciones. No, en mis respuestas tengo con decimales. Otra vez aprieto el resultado y digo 30,31 o 30,3 también puede ser, ¿no ve? El área vale 30,3. ¿Qué inciso es? Inciso B. ¿Se dan de cuenta? Formulita, dos pasitos, pero hay que darse cuenta. Si uno se da de cuenta es fácil, pero si uno se trata de confundir la vida o de hacerse difícil, ya pues va a tardar. A ver, siguiente ejemplo. A ver, otra vez voy a poner las fórmulas. Dice, un triángulo tiene los lados, dice, de 7 centímetros, 10 centímetros y 8 centímetros. ¿Cuál es su área? Consulta la clase. En este ejercicio no me menciona ni ángulos ni alturas. ¿Cuál es el que me sirve? ¿Cuál me sirve? ¿Verde, rojo o celeste? Cualquiera. Muy bien, el celeste. Sí, ¿por qué me sirve el celeste? Porque en este solamente tengo los lados como dato. Vean, un lado, dos lados, tres lados. Y aquí tengo un lado, dos lados, tres lados. Rápido. Entonces me hago mi triangulito rápido, antes que llegue el profe de historia. Entonces digo, esto vale 7, esto vale 10 y esto vale 8. ¿Qué necesito primero para esta fórmula? Hallar su semiperímetro, un costadito. ¿Qué es el semiperímetro? Ya les dije, ¿no ves? Semiperímetro. La suma de sus tres lados, o sea, voy a sumar 7 más 8 más 10 y siempre lo divido entre 2. Siempre. ¿Cuánto será mi suma? 7 más 8, eso es 15, más 10 es 25 entre 2. 25 entre 2, uy, un poquito difícil, no, eso me da 12,5, ¿no ve? ¿En qué está? En centímetros, 12,5 centímetros, ya está. Este semiperímetro me sirve para esta fórmula, ¿no ve? Para aquí me sirve. Si yo no tengo ese semiperímetro, estamos en problemas, es decir, ¿no ve? Para esto me sirve. Ahí está. Lo voy a ampliar incluso. Ahí está. Para eso me sirve. ¿Qué digo? Área es igual. ¿Ve? ¿Qué es igual al área? Aquí está. Raíz cuadrada del semiperímetro. Semiperímetro. ¿Cuánto vale? Acabo de encontrar. 12,5. Por, dice. Otra vez al semiperímetro.
pero esta vez les resto uno de sus lados. Hemos quedado, cualquiera es A, B, C. Ya, entonces yo voy a decir, como en la gráfica voy a utilizar, ¿ya? Este va a ser A, este va a ser B y este va a ser C, ¿ya? Entonces va a ser menos, ¿cuánto? Menos 10, ¿no ve? Paréntesis, siguiente, 12.5, uy, 12.5 menos B. ¿Cuánto vale B? B vale 8. Ya, no tengo espacio, no se preocupen. Abajito, siguiente paréntesis. 12.5 menos C. ¿Cuánto vale C? 7. Y con eso terminarían el ejercicio. ¿Qué más tienen que hacer? ¿Qué más tienen que hacer? Tenemos que agarrar la calculadora y sacar las respuestas. Directo, ni siquiera con 6, directo. A ver, ¿dónde está mi computadorita? Perdón, mi calculadorita. Raíz, ahí está. 12.5 paréntesis. 12.5 menos 10 paréntesis, otra vez paréntesis. 12.5 menos 8 paréntesis, otra vez paréntesis. 12.5 menos 7. Cierra su paréntesis. Igual, sin miedo, ahí está la respuesta. 27,8. 27.8. 27.8. Centímetros cuadrados sería, ¿no ve? Listo. ¿Qué inciso será? Ahí es donde hay veces en sus exámenes ha habido un pequeño error de taipeo o simplemente tienen que buscar la aproximación. Es decir, tengo 27.8. No puede ser 57, ni 47, ni 37. ¿Quién se acerca? Inciso B, 27.3. ¿Lo ven? Nada más. Aquí me ha salido 27.8. No es lo mismo que el resultado. ¿Lo ve? Pero como tienen incisos, ¿quién se acerca? Es el B. No pueden poner 17 ni 37. Puede pasar alguna vez. ¿Por qué? ¿Qué tal si en esta fotocopia todos eran 8? Vean. Y listo. Pero no puede haber fallas, ya jóvenes. No puede haber fallas. El procedimiento está correcto. Correcto. Hemos hallado el semiperímetro, lo hemos dividido, me sale 12.5. Hemos calculado directo en la calculadora y me sale 27.8 centímetros cuadrados. Y con eso habríamos concluido la clase de hoy, chicos.